Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Fuera de ti, Señor, no quiero nada. Fuera de ti, Señor, todo se acaba. Mi carne es débil, lo sé, mas tú eres fuerte, lo sé. Mi ayuda eres, asida está tu mano de la mía para siempre. Y como Juan, el siervo aquel que amaste tú, te estoy amando, reclinándome en tu seno. No quiero más saber de este mundo infiel, y mi deseo es hacer lo que usted quiera. Amarte a ti con devoción y compasión es mi sentir, es mi cantar, es mi vivir. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Fuera de ti, Señor, no quiero nada. Fuera de ti, Señor, todo se acaba. Mi carne es débil, lo sé, mas tú eres fuerte, lo sé. Mi ayuda eres, asida está tu mano de la mía para siempre. Y como Juan, el siervo aquel que amaste tú,
estoy amando, reclinándome en tu seno. No quiero más saber de este mundo infiel, y mi deseo es hacer lo que usted quiera. Amarte a ti con devoción y compasión es mi sentir, es mi cantar, es mi vivir. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Gracias a ti hoy puedo amar, mi buen Jesús, lo que tú has hecho en mí lo puedo contemplar. Aleluya, gloria a mi Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecha yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil ser deje aquí de padecer, guárdame, mi buen Señor, junto a ti, Señor, junto a ti. Bellas mansiones hay allá en la gloria, no las maldades nunca entrará. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto, el dolor y afán
a mi dulce hogar. Aleluya, sí Señor, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre Señor. Gracias Señor, aleluya. Cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, ay, 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 en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Aleluya, gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Soy Eliana Bastidas y me congrego en la iglesia Ebenecer con mi pastor Osvaldo Tona, y estoy aquí para contarle pues un resumen pues de cómo el Señor llegó a mi vida. Y bueno, yo quería compartirles pues cómo el Señor se glorificó pues en mi vida, siendo yo pues nacida pues en familia cristiana, pero yo estaba en el mundo, pues no, el Señor no se me había revelado. Y mi mamá fue criada en el Evangelio, mi papá no, mi abuela también, mis bisabuelas, todas eran nacidas en el Evangelio. Y ellas asistían a la iglesia, pero mi mamá ella se descarrió un tiempo y entonces yo no conocía todavía al Señor, sino sí escuchaba con mi bisabuela era la que me llevaba a la iglesia, pero de niña. Ya cuando crecí, de llegar a la adolescencia, pues no, yo me fui al mundo, pues entró pues un espíritu de rebeldía en mí cuando estaba adolescente. Me puse un poco así grosera. Un tiempo que me fui de la casa con un muchacho, y bueno, ahí comenzó pues el infierno de mi vida, pues que me fui, salí embarazada, no seguí estudiando en la universidad. Entonces
empezaron a venir muchas cosas pues a mi vida, me puse grosera por la boca, altanera, amargada, yo era una mujer muy amargada, este, y, hacía pues lo que yo quería pues. Entonces, hubo un momento que el Señor comenzó a lidiar conmigo en sueños, porque eso siempre, pues, el Señor ha movido en mí, pues, una facultad que el Señor puso en mí de sueño de por profecía y siempre lo he tenido desde niña, desde que tengo uso de razón. Y entonces Él empezó a lidiar conmigo por sueños, a mostrarme la iglesia de Benecer, el pastor, me decía que esa era mi iglesia, y entonces me mostraba muchas cosas y ocurrían, las cosas que soñaba, pues ocurrían y yo no entendía porque como no, yo no iba a la iglesia, no entendía qué significaba eso, entonces yo le contaba era a mi mamá de esas cosas, entonces como ya había comenzado otra vez a ir a la iglesia con mi tía, entonces ella empezó a invitarme a la iglesia y entonces yo empecé a ir a la iglesia con ella y empecé, ella me presentó a los hermanos y yo comencé a decirle al pastor pues todos los sueños que el Señor me mostraba y las cosas que yo no entendía pues. Entonces comencé pues a venir a la iglesia como oyente primero. Después yo vine varios domingos, después me aparté, no volví más, yo seguí así en mi vida. La pareja que yo tenía pues me maltrataba, no me trataba bien, se molestaba cuando yo decía que iba para la iglesia, no le gustaba la forma como se vestía, porque decía que ahora yo sí estaba bonita vistiéndome ahora sí, como una vieja, porque entonces yo me había apartado, me había alejado, entonces había salido otra vez embarazada, entonces había dejado de ir a la iglesia, entonces después el Señor siguió lidiando conmigo, empezó a tener problemas en mi hogar, con mi pareja, llegaba borracho, me insultaba, me maltrataba, llegó a pegarme también, entonces yo no hallaba qué hacer, ahí empezó otra vez a ir a la iglesia, a buscar al Señor, entonces llegó un momento que tomé la decisión pues de recibir al Señor y de bajar a las aguas. Entonces me bauticé y empecé a tomar decisiones. Yo era una mujer demasiado vanidosa, me vestía pues mal, toda descotada, me maquillaba mucho, me pintaba mucho el pelo. Entonces usaba zarcillo, todo, cadenas, pulseras, todas esas cosas porque yo era muy vanidosa. Entonces, pero el Señor poco a poco fue obrando en mí, fue quitando todos esos deseos, pues poco a poco fui dejando los pantalones, fui dejando los escotes, el maquillaje, todas las bisuterías que usaba, empecé a dejar todas esas cosas, el Señor empezó a quitar el deseo de mi corazón sobre esas cosas poco a poco y Él fue obrando en mí y fue cambiando pues mi carácter porque yo era pues de mal carácter, un carácter fuerte, temperamento pues de que me sulfuraba, me airaba de nada y yo era muy amargada, muy seca y el Señor empezó a endulzar mi corazón. Después hubo un cambio en mí que el Señor puso amor en mi corazón y me puso de una persona diferente, de ser más amistosa, porque yo era una persona que a veces caía mal a la gente, decía que yo sí era amargada, que yo era muy echona, que no le hablaba a nadie. Entonces el Señor puso pues ese amor en mi corazón de proyectarle a las personas, que ahorita soy diferente, ahora soy más atenta, más amistosa, más cariñosa con las personas y pues han visto el cambio pues, en mí, mi familia, las demás personas que me conocen pues han visto el cambio y bueno, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida porque muchas veces hubieron momentos que
el enemigo pues puso cosas en mí que quería sacarme de la escena, muchas veces quiso matarme a través de mi pareja también, me amenazaba. Entonces también de en la calle, cosas en la calle, una vez me iba arrollando un carro y cosas así que me sucedían y muchas veces el enemigo quiso sacarme del camino, pero siempre estaba el Señor allí, guardándome y y bueno, yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo, a pesar de que yo he cometido muchos errores, a pesar de las fallas que he cometido, tantas cosas que hice en mi pasado, con tantas cosas malas. A pesar de eso, pues el Señor me ha guardado. eh, Era para que yo no estuviera aquí en este momento contando estas cosas, de todas las cosas que hice, todos los errores que cometí. Bueno, yo le doy gracias a Dios pues por su amor y su misericordia que tuvo conmigo, por haberme limpiado, por, por haberme llenado de su espíritu, porque yo me sentía vacía, sola, porque siempre, la mayoría de las veces, recibí maltrato, abandono, y yo le di gracias a Dios por haber llenado mi corazón con su espíritu y de haberme hecho saber que no estoy sola, que Él está conmigo. Le doy gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia que tuvo conmigo y con mis hijos, porque nosotros pasamos mucho trabajo, muchas necesidades. Desde niña pasé mucha necesidad y trabajo en mi hogar con mi mamá y mi papá. Veía cosas, como él maltrataba a mi mamá, como llegaba borracho, y a mí me tocó casi que la misma vida con la pareja que tuve, que me maltrataba. Llegaba borracho, me insultaba, me trataba horrible. Y yo le doy gracias a Dios por la decisión que hizo que yo tomara de separarme, de buscar, de quedarme con el Señor y le doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado y bueno, yo les invito pues a todos que busquen del Señor, que el Señor está tocando la puerta y Él está allí esperando, que todavía hay sangre en el propiciatorio, todavía hay oportunidad de buscar del Señor y de arrepentirse, que, que busquen del Señor, que Él es fiel a su palabra, que Él cumple con sus promesas, que cuando le obedecemos Él está allí para cumplirnos y que Él siempre nos está guardando, nos está ayudando, nos está supliendo en todo. Él siempre llega a tiempo. Aunque el enemigo nos meta pensamientos de cosas que estamos solos, de que no podemos, sí podemos, porque el Señor está allí y Él es nuestra fortaleza. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el único camino, Él es la verdad, el camino y la vida. Y apartado de Él nada podemos hacer y yo les invito a todos pues que busquen del Señor, que el cambio está en Él. Sin el Señor pues no podemos hacer nada, no, si tenemos algún problema en nuestro hogar, si tenemos alguna enfermedad, Él es nuestro sanador, tenemos algún problema en nuestro hogar, Él nos da la salida. Él es nuestro todo, pues. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro amigo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por lo que hizo conmigo. Y bueno, y yo les estoy compartiendo pues un pequeño resumen pues de lo que el Señor hizo en mí. Y bueno, espero que esto les sirva pues a todos los que están oyendo y viendo este pequeño testimonio, pues que les sirva como motivación para que busquen del Señor. Y bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio.
Es un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor, que es para edificación de nuestras vidas, para edificación de nuestras almas. Y bueno, en esta oportunidad quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 4, libro de San Juan, capítulo 4, el versículo 23 y 24. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre Celestial, para invocar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre Celestial. Tu bondad, Señor, para con nosotros es grande, Señor, eres muy misericordioso con nosotros, Padre Celestial. Por eso nosotros acudimos a ti, Señor, en el momento de necesidad, en todo momento, Señor, porque sabemos que en ti hallaremos, Señor, descanso, Señor. En ti hallaremos, Señor, las peticiones, Señor, de nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Porque, Padre Celestial, queremos, Señor, siempre y deseamos lo mejor, y lo mejor siempre se encuentra en ti, Señor. Sé propicio a nuestras vidas, Señor, cuando nos acercamos a ti, Señor, que sea tu presencia, Padre Celestial, a nosotros, Señor, viniendo a nuestro encuentro, Señor, porque de nada sirve, Señor, estar, Señor, escuchando tu palabra, Señor, haciendo algo para ti, Señor, si no hallamos tu favor y tu gracia, si tú no te dignas, Señor, a mostrar tu rostro en nuestras vidas, Señor, de nada sirve en lo que nos esforcemos, Señor, porque, Padre Celestial, sabemos, Señor, que todo nuestro esfuerzo debe estar enfocado, Señor, en agradarte, Señor, en hacer que tú vengas a nuestro medio, Señor, porque en el momento en que tú vengas y te presentes en medio de nuestras vidas, Señor, sabemos que nuestros problemas se acaban, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos la solución a cualquier circunstancia adversa, Señor, que haya en nuestras vidas, Señor, porque no hay nada que tú no puedas solucionar, no hay nada que tú no puedas hacer, Padre Celestial, porque por eso tú eres nuestro Dios todopoderoso, porque todo lo puedes en todo, Señor. Sé tu propicio en nuestras vidas, Padre Celestial. Cuando nos acercamos a ti, Señor, derrámate en nuestras vidas, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Tu presencia, Señor, sea llenando nuestras vidas, Señor. Y si alguno, Señor, no ha experimentado esa llenura de tu Espíritu, Señor, que pueda experimentarlo, Señor, en esta hora, Señor, que pueda experimentarlo, Señor, mientras escucha, Señor, tu palabra, Señor, porque Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor, nosotros recibimos todas aquellas promesas que nos llevan a un centro, a lo más importante, que es tu Espíritu Santo siendo derramado en nuestras vidas, Señor. Toma control y dominio del servicio. Sé tú hablando, Señor, y no yo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y manifiéstate a nuestras vidas. Revélate a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos acercarnos más a ti, Señor, conocerte más, Señor, para poderte agradar mejor, Señor. Por lo tanto, Señor, sé propicio a nuestras vidas cuando esperamos en ti, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad, con el favor del Señor y con su gracia, nosotros siempre necesitamos ese favor y la gracia del Señor, porque de lo contrario, como dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. También dice otra parte de la Escritura, vana es la ayuda del hombre. O sea que, ¿de qué sirve que usted y yo nos esforcemos si lo que hagamos por nuestro propio esfuerzo siempre nos va a llevar al fracaso?
Es mejor quedarnos tranquilos, buscar al Señor, rendirnos a Él y hacer su voluntad para que todo lo demás salga bien. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él nos va a dar lo mejor es cuando nos rindamos verdaderamente a Él. Entonces, bueno, en esta oportunidad quisiera que el Señor sea revelándose una vez más a nuestros corazones, a nuestras vidas, y quisiera como un punto céntrico para que nosotros sepamos un poco sobre cuál es el tema. Con el favor del Señor, siempre buscamos la guianza del Señor para saber qué es lo que debemos decir o hablar. Y no es tan solo así, porque nosotros le pedimos al Señor que nos ayude para prepararnos bien. Y luego lo que tenemos que hacer es hacernos a un lado y rendirnos y que Él sea el que hable. Nuestra parte simplemente es prepararnos, buscar dirección de su Espíritu para saber lo que Dios quiere hablar, para saber lo que Dios quiere enseñarnos. Pero al fin y al cabo, es Dios el que tiene que tomar el control y hablar, y no nosotros. Y bueno, en esta oportunidad, quisiera que con el favor del Señor hablemos sobre la verdadera adoración a Dios. Recuerden que los temas anteriores eran humildad y rendición. Hablamos mucho sobre ello. Abarcamos ciertos aspectos con la ayuda del Señor. Y en esta oportunidad es la verdadera adoración a Dios. Hemos leído San Juan capítulo 4, donde dice así, lo vuelvo a leer. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, cuando dice verdaderos adoradores, está haciendo énfasis en que existen verdaderos adoradores en contraste a los que adoran, pero no adoran como debe ser. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos hablando de la verdadera adoración a nuestro Dios, el único Dios soberano, el único Dios sobre todas las cosas. La verdadera adoración a Él. ¿Qué es adoración? Es, en síntesis, rendir culto a Dios. Rendir culto es como decir hacerle un servicio a Dios, porque si hablamos de rendir, estamos hablando de someternos a la voluntad de alguien. Eso lo estuvimos viendo en los temas anteriores. Humildad y rendición. Rendición es cuando usted y yo nos sometemos a alguien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esa persona haga su voluntad con nosotros. Sobre todo se ve esto en el trabajo. Cuando uno trabaja para alguien, uno tiene que rendirse al jefe de uno, pues. Rendirse en el sentido o en el aspecto del trabajo que él quiere que se le haga. Entonces, en este caso, él dice, bueno, yo quiero que usted me construya, por ejemplo, que ustedes o yo seamos, no sé, arquitectos o albañiles, bueno, nos dice, bueno, yo quiero que me construya una casa con estas dimensiones, aquí va a estar la sala, el baño, la cocina, los cuartos, y entonces nos da una explicación de cómo quiere que se le haga el trabajo.
Entonces nosotros estamos pendientes porque nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. No que si Él quiere el baño a la mano derecha y nosotros pensamos por nosotros mismos y decimos, no, yo creo que es mejor colocar el baño por la mano izquierda porque resulta ser que me parece que es mejor, es más viable y todas esas cosas. Entonces nos dice que los cuartos lo hagamos de la mano derecha y entonces nosotros decimos, no, es mejor ir por la izquierda porque es mejor así. Resulta ser que estaríamos haciéndolo mal porque como trabajadores de alguien, nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de ese alguien. Entonces, cuando hablamos de rendirnos, en otras palabras es que nos rendimos, nos sujetamos para hacerle un servicio. Ahí es donde entramos en la otra palabra, culto. Culto es un servicio. En síntesis. Culto es un servicio. Rendir, culto. Rendir es sujetarse, someterse a alguien. Y culto nos habla básicamente ¿para qué? Para un servicio. Culto es servicio. Rendir, sujetarse a la voluntad de alguien para hacer un servicio. Si hablamos en lo natural, estamos hablando, por ejemplo, en las empresas de servicio, bueno, en este caso ellos tienen como principal, como una prioridad, de mayor prioridad, satisfacer las necesidades del cliente. Entonces ellos le preguntan al cliente cómo quiere que se le haga algo y entonces el cliente le dice y ellos van a hacerlo exactamente como el cliente dice que le hagan. Por lo tanto, en este caso, así es en lo espiritual. Nosotros somos siervos de Dios, somos siervos del Señor. Cuando hablamos de ser adoradores, estamos hablando de rendir culto a Dios. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando en síntesis en eso, hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de sujetarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para hacer lo que Dios quiere que se haga. Suena como un trabalengua, pero en realidad es eso. Uno le dice, Señor, aquí estoy, para lo que tú quieras que yo haga. Eso es rendición. Ahora, para lo que tú quieras que yo haga, ya lo que usted va a hacer es su servicio a Dios. Pero primero usted debe estar a la disposición. Recuerde, Dios no obliga a nadie a servirle. No. En este caso, usted primero se rinde. Te dice, Señor, aquí estoy a tu disposición. O como decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. O sea, cuando ustedes saben lo que dice la Escritura y fue purificado de la inmundicia a sus labios, entonces él pudo tener la confianza y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, a donde Dios quiera que usted vaya, lo que Dios quiera que usted haga, ese es su servicio a Dios. Yo creo que esto el Señor puede revelarlo a sus corazones si no lo entienden. Solamente esta es la mejor manera como pudiera en este caso explicarlo y esperamos que Dios sea revelándonos a nuestros corazones lo que Dios quiere que entendamos. Entonces cuando hablamos de adoración estamos hablando de eso, de rendir un culto, estamos hablando de hacer la voluntad, en este caso hacer la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? El fin de la adoración es agradar a Dios. El fin de la adoración es
agradar a Dios. Que Él quede satisfecho. Por eso estamos hablando de empresas de servicio. Entonces, ellos quieren satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si es, no sé, marketing y es de vender muchas cosas, entonces, como ropa, comida o lo que sea, ellos tratan de hacer exactamente lo que el cliente le dice. El cliente, como ellos dicen, siempre tiene la razón, pero esa es una manera de mostrar su disposición al servicio del cliente. Para que el fin es que el cliente se sienta satisfecho y diga, oye, verdaderamente me atendieron bien y fue muy buena la atención, rápida, eficiente, y voy a seguir comprando allí. Voy a seguir acudiendo a ellos porque ellos verdaderamente saben tratarme y yo me siento bien con ellos. Bueno, el fin, en este caso, el fin de la adoración en lo espiritual es que Dios esté satisfecho. Escuchen bien, que Dios esté satisfecho con lo que usted haga para agradarle a Él. Por eso ahí es donde tenemos que saber cómo es que Dios quiere que se haga el trabajo. Cómo es que Dios, o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que digamos? ¿Hacia dónde Dios quiere que vayamos? Dios quiere que nosotros le hagamos sentir satisfecho. Satisfecho de haber hecho la voluntad del Señor, hacer lo que Él verdaderamente pidió y decir, ven buen siervo y fiel. Cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive, él se fue a Tarsis. Dios no estaba satisfecho. Dios quería que Jonás satisfaciera a Dios. Hiciera un cumplido, hiciera exactamente lo que Dios quería que se hiciera. Por lo tanto, Dios no estaba agradado. Dios quería que se hiciera como Él dice. Dios quiere estar satisfecho. Ahora, Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios que espera o desea satisfacción solamente para Él. No, sino que Él espera satisfacción para Él y Él también, porque Él también nos satisface a nosotros en nuestras necesidades. Ahora usted dirá, pero bueno, yo todavía tengo necesidad y yo he estado pidiendo por algo y Dios no me lo ha dado todavía. Yo no me siento satisfecho. De eso no se trata la satisfacción, si usted tiene o no tiene algo. De eso no se trata la satisfacción que Dios da. La satisfacción que Dios da va más allá de eso. Porque si su satisfacción se basa en lo que usted tenga, entonces cuando no lo tenga se va a sentir satisfecho. No, Dios quiere que en todo momento usted y yo estemos satisfechos. Por lo tanto, la satisfacción que Dios nos da a nosotros es, tengamos mucho o tengamos poco, estamos bien. ¿Por qué estamos bien? Porque Dios nos ha permitido cada día gozar de lo que Él nos ha dado. Si hay un don, en este caso, que Dios da al hombre en este aspecto, es del poder gozar de lo que tiene. Nadie lo puede dar. Usted no lo puede conseguir buscando mucho dinero. No, usted puede buscar mucho dinero y obtener mucho dinero, pero el gozar de ese dinero no está en su potestad ni está en la mía. Usted puede adquirir muchas posesiones, pero el gozar no depende de usted ni de mí. El gozar depende de Dios. Que Dios permita y nos dé ese don de disfrutar de lo que tenemos. Porque hay muchas personas que tienen mucho, pero son infelices, viven miserables.
Viven como miserables, viven como que si nada los llena, nada los satisface, pero es por eso. Porque solo Dios puede llenar al hombre, solo Dios puede satisfacer el corazón humano. Con lo mucho o con lo poco. Usted tiene poco y usted dice, estoy bien. Eso es don de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede disfrutar de lo que Dios le ha dado y usted se siente agradecido. Y una de las principales formas de sentirse bien es ser agradecidos con lo que Dios nos da. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos. Que en lo mucho o en lo poco agradezcamos al Señor. Señor, gracias por esto. Gracias por los alimentos. Gracias por los zapatos que me diste. Gracias por permitirme agarrar el bus. Gracias por ayudarme en las cosas que hice. Gracias por darme una cama en donde reposar. Gracias por darme un buen despertar. Si nosotros fuésemos más agradecidos con Dios, nuestro corazón estuviera satisfecho. Entonces el agradecimiento o la satisfacción depende de cuán agradecido sea usted con Dios. ¿Usted quiere estar satisfecho? Bueno, agradezca a Dios por todo lo que usted tiene, por todo lo que Dios hace por usted, aún por respirar. Gracias, Señor, porque hay quienes no pueden respirar como yo, porque tienen dificultades para respirar. Gracias. O sea, esto no es fingir, es darle gracias a Dios por todo lo bueno que Dios le permite disfrutar. Quizás a otros les permite disfrutar de más cosas que a usted, pero a usted no le debe eso incomodar, ni molestar, ni hacer que sienta envidia a su corazón. No, usted es agradecido con lo que Dios le ha dado a usted, porque ciertamente Dios le ha dado a usted lo mejor, Dios me ha dado a mí lo mejor. Porque quizás si Dios nos da mucho así como aquel, nosotros no vamos a saber balancear la situación y nosotros vamos a perder nuestra alma. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor y nos ofrece lo mejor a nosotros. Así que Dios nos satisface. Dios nos da paz en el momento de la dificultad, en el momento de la tormenta, en el momento del problema. Porque muchas veces nosotros tenemos que hablarle a otro de lo bueno que Dios hace y nosotros estamos pasando por un momento difícil. Pero nosotros tenemos esa libertad para hablarle del Señor y de lo que Dios puede hacer, aunque nosotros estemos en un problema, en una situación. ¿Por qué? ¿Estamos fingiendo? No, no es que estemos fingiendo, sino que en el momento en que usted y yo rindamos nuestro problema, rindamos nuestras circunstancias, sea cual sea, al Señor y que el Señor se encargue, entonces usted y yo podemos descansar. ¿Por qué preocuparnos por eso si es Dios que lo va a solucionar? Si es Dios el que va a hacerlo. Usted no tiene que hacer nada. Lo que usted tiene que hacer es rendirse al Señor y creerle al Señor y hacer lo que Dios le pide hacer. Entonces, el fin de la adoración es satisfacer a Dios. Dios nos satisface a nosotros, siempre, en todo momento. Y si hay alguno que está insatisfecho es porque no quiere reconocer lo que Dios siempre hace y está haciendo por nosotros. Porque no es una persona agradecida. Si usted se siente infeliz, si usted se siente insatisfecho, usted siente que nada le sale bien y usted se siente mal, triste, acongojado, es porque usted es un mal agradecido. Suena duro de mi parte, pero realmente no creo que sea de mi parte. La razón por la cual vivimos tristes, acongojados y como que si no tuviésemos Dios sin esperanza, es porque no agradecemos al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Y para empezar a agradecer, tenemos que reconocer de las cosas buenas que Dios nos permite disfrutar en el presente. Agradecer y esperando de que Dios tendrá mejores cosas para nosotros en el futuro.
Y aunque vendrán pruebas en el futuro y aflicciones, sabemos que Dios lo permite con un propósito. Y ese propósito es perfeccionarlo a usted, perfeccionarme a mí. O sea que todo lo que Dios hace, aunque nos cause lágrimas a veces, es para nuestro bienestar. Deberíamos dar gracias al Señor. Porque todas las cosas que sabemos hoy es porque el Señor nos lo ha enseñado. De la manera dura o de la manera fácil, Dios nos lo ha enseñado. Es Dios, es su gracia, es su misericordia. Entonces, si usted es un malagradecido, no culpe a Dios de su infelicidad y de su insatisfacción. Porque Dios le ha dado motivo a usted para agradecer. Y si usted agradece a Dios, entonces usted contenta a Dios, usted alegra el corazón de Dios, de tal manera que Dios le da más a usted. Porque usted y yo, recuerde, usted y yo no merecemos nada de Dios. Nosotros somos malos. Nosotros le damos a Dios una miseria de nuestro tiempo. Tenemos 24 horas al día y a veces nos cuesta darle una hora al Señor. De todas las cosas que hacemos en la semana, nos cuesta hacer algo para el Señor. Y al Señor le damos siempre lo último. O sea, le damos, vamos a decirlo así, aunque es menos, un 1% de todo lo que nosotros tenemos, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Y aún así queremos que Dios nos colme de sus bendiciones, de sus ricas bendiciones y de su favor. Queremos que Dios nos llene de toda bendición. Pero resulta ser que nosotros a Dios no le damos sino un 1% de todo lo que nosotros podemos hacer. Muchos de nosotros están en esa condición. Entonces, pero Dios, a pesar de eso, a pesar de que nosotros somos así, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Ahora quizá usted dice, bueno, yo me la paso en oración y todo esto. Eso está muy bien. Ahora, busque agradar a Dios con lo que usted hace. Porque ahí está el punto. Si usted orara todo el día, pero usted no agrada a Dios con lo que usted está haciendo, si usted ora es para obtener sus propios deleites, satisfacer sus propios deleites, y no para agradar a Dios, entonces la oración que usted hace es vana. Se supone que usted debe hablar con el Señor con el fin de agradarle. O usted habló con Él, o usted habló y no dejó que Él hablara. Usted demanda, pero no deja que Él demande de su vida. Entonces, fíjese, Dios es bueno. Usted y yo no merecemos nada del Señor. Con lo mal que nos comportamos, usted y yo no nos merecemos nada. Usted y yo merecíamos la condenación, la muerte. Usted y yo merecemos todo lo malo, pero el Señor en su gracia y misericordia siempre se acuerda de nosotros y siempre está allí para ayudarnos. Si Dios nos ayudara basado en nuestra fidelidad, no existiéramos, ya hubiéramos perecido desde cuándo. Porque nosotros le hemos sido infieles. Nosotros le hemos fallado muchas veces y Él nos ha perdonado esas muchas veces. Y Él nos ha dado oportunidad esas muchas veces para que nosotros estemos bien. Pero ¿cuándo ha fallado Dios? ¿Cuándo ha fallado Dios en lo que le ha prometido? En ningún momento. Y si usted cree que Dios no le ha dado lo que usted ha pedido y Dios ha incumplido, es por falta de fe. O es porque usted está pidiendo algo que no es conforme a su voluntad. Pueden ser varias razones, pero la culpa no está en el Señor. Entonces, cuando hablamos de la verdadera adoración, estamos hablando de la adoración que satisface a Dios, que hace que Dios se sienta bien, es decir, verdaderamente. Que Dios se alegre por nuestra adoración a Él. El fin es que Él esté contento con nosotros, como les decía de Jesús, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En verdad, Él
me contenta. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros, contentarse con nuestro servicio. Recuerde, adoración es sujetarse a la voluntad de Dios para hacer un servicio a Él con el fin de satisfacerle. Entonces, cuando entramos en esa parte, entonces ahí es donde entendemos cuál es la verdadera adoración. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que hay quienes adoran a Dios o dicen que adoran a Dios, pero no satisfacen a Dios. Es decir, no hacen que Dios esté agradado en su servicio. Diga verdaderamente, este hijo mío lo hizo como yo se lo pedí. Sí, hay quienes dicen servir a Dios, eso es adoración, recuerden. Dicen que sirven a Dios, pero no agradan a Dios. Entonces, allí es donde estamos en lo que decía el profeta, haciendo un servicio a Dios, estando fuera de su voluntad. Entonces, eso es un servicio que no tiene como fin satisfacer y que Dios se sienta agradado de nosotros. Ahora vamos a ver una escritura para que veamos un poquito de lo que implica adorar a Dios. Dice, recuerden que también adoración tiene que ver con culto. Culto es servicio y para usted rendir culto tiene que, en ese caso, sujetarse a la voluntad de Dios, en este caso, la voluntad de Dios, y hacer exactamente lo que Él quiere que usted haga. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto inteligente. Culto racional es culto inteligente. Ahora, ¿qué se refiere? Vamos a empezar explicando eso y vamos a leer luego de nuevo. El culto inteligente tiene como fin satisfacer las necesidades de aquel a quien nosotros servimos. Es hacer lo que se nos pide exactamente y como debe ser. Hacer como se nos pide, no hacer como nosotros queramos para agradar a otra persona. Como si yo le voy a dar un regalo a alguien y entonces yo lo elijo a mi gusto, pero entonces estoy siendo egoísta. Entonces no lo estoy haciendo correctamente. El fin es agradar a la otra persona con el regalo, pero lo contrario estaría siendo egoísta. No tiene sentido que yo dé un regalo conforme a mi gusto. No tiene sentido. El regalo no es para mí, el regalo es para el que va destinado dicho regalo. ¿Cuál es el culto inteligente? El culto inteligente consiste en que si yo le voy a servir a alguien, en este caso yo le voy a servir a Dios, yo tengo que hacer exactamente lo que Él quiere que yo haga. De repente usted va a una tienda y quiere comprar una camisa, una franela y usted le gustó, hay una franela blanca y gris y usted quiere la franela gris, por ejemplo. Entonces,
usted dice, bueno, me gusta esa franela gris, véndame esa franela gris. Entonces el vendedor dice, no, yo te voy a vender la blanca. Ve, no está haciendo un buen servicio. No está satisfaciendo la necesidad del comprador, porque el comprador, él elige. No, bueno, yo la quiero en talla M, y entonces el vendedor dice, no, bueno, yo te voy a hacer en L o en S, talla S o talla L. ¿Qué está pasando? Es un mal servicio. ¿Por qué? Porque la franela no es para él, no es para el vendedor, la franela es para el comprador. Entonces, el fin del vendedor es satisfacer la necesidad del comprador, en este caso. Entonces, ese es el fin. Entonces, eso es lo inteligente. ¿Qué pasa si esa persona dice que está a su servicio, pero hace lo que quiere y no hace lo que usted quiere y dice que está a su servicio? Entonces, eso quiere decir que hay una contradicción. Entonces, hay una falla en cuanto a conocimiento de lo que es servir. Entonces, en ese caso, el culto inteligente es que debemos saber y tenemos que tenerlo bien grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, que para servir a Dios y agradarle, debemos hacer exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos, ni más ni menos. Si el Señor dice que la manera de acercarnos a Él, para nosotros acercarnos a Él, tenemos que verdaderamente estar bien con nuestros hermanos, que no debemos estar peleados, que no debemos tener nada en contra del otro, que debemos amarnos los unos a los otros, para que nuestra oración en verdad no sea impedida y que nosotros nos alleguemos a la presencia del Señor. Entonces, si usted sabe que usted está mal con su hermano o con su hermana, usted está mal y usted odia todavía en su corazón, usted no ama como debe ser, usted no ha perdonado, entonces, ¿cómo espera usted que Dios le perdone? ¿Cómo espera usted que Dios le escuche? ¿Cómo espera usted a llegarse a la presencia del Señor de la manera incorrecta, de la manera contraria a lo que Dios está diciendo? Por lo tanto, si usted quiere servir a Dios, usted tiene que saber que usted se debe basar en lo que Dios pide exactamente de usted y de mí. Porque de lo contrario, usted no le está sirviendo a Dios. Usted le está sirviendo, no sé, se está sirviendo usted mismo u otra cosa. El culto racional tiene que ver con que usted sea consciente de que al que usted va a agradar es a Dios, no a usted, no al hombre. Usted va a agradar a Dios. Ese es el culto inteligente. Pero si el culto que usted hace para nada agrada a Dios, entonces estamos fallando en hacer un culto para Dios. Porque entonces no es un culto que Dios recibe. ¿Por qué? Porque no es como Dios quiere que se haga. Entonces, si la persona me va a dar otra talla de franela, yo no la voy a aceptar. Porque yo no me la voy a poner, porque eso no me sirve así. Si me la da más grande o si me la da más pequeña, no me sirve así. Por lo tanto, yo necesito que me lo dé exactamente como yo lo necesito. Ahora, Dios no es un Dios exigente, así como que Dios espera que nosotros hagamos todo por Él y Él no hace nada por nosotros. No. Dios es nuestro Padre. Recuerden esto. Dios es nuestro Padre celestial. Y lo que Él nos pide verdaderamente, que dejemos el pecado, toda especie de maldad, que hemos de hablar los unos de los otros, que hemos de amarnos, prevenirnos con honra, perdonarnos. Todo lo que Dios nos pide hacer, aunque por difícil que parezca, es para nuestro bienestar,
para que el enemigo, el diablo, no se aproveche de su debilidad ni de la mía. Cuando el Señor dice, deja esto, deja eso, es para que el diablo no venga luego y se aproveche de usted al estar esa debilidad en usted. Recuerde que el pecado es debilidad, básicamente. O sea, es cuando el pecado se muestra, debido a su debilidad. El pecado se aprovecha de su debilidad y el que hace pecado es cautivo del pecado. Entonces está a merced del diablo. Por lo tanto, Dios no quiere que usted y yo estemos a merced del diablo, del enemigo, y que Él haga con nosotros lo que Él quiera. No. Dios quiere que usted y yo seamos libres. Y que si el enemigo viene a perturbar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, entonces podamos nosotros decir, Él no tiene parte en mí. Yo no le debo nada porque yo no hago pecado, yo no practico el pecado. ¿Ve? Dios no quiere que el enemigo se aproveche de usted y de mí. Así que es mejor, como dice, es mejor que usted mate a su enemigo antes que su enemigo lo mate a usted. Y su enemigo y el mío somos nosotros mismos. Nuestros deseos y nuestras concupiscencias que no queremos sujetar a Dios es nuestro enemigo. Por lo tanto, si no controlamos, si no matamos, a ese enemigo con la ayuda del Señor, entonces ese enemigo nuestro, nosotros mismos, nuestras propias concupiscencias, nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Después vamos a decir, ¿por qué tomé esta mala decisión? Porque usted se basó en su concupiscencia. ¿Por qué hice esto, aquello y lo otro? Porque usted se basó en sus propios gustos que son contrarios a la voluntad del Señor, que lo llevó cautivo. Entonces, eso es. Por eso se toman malas decisiones. Porque usted y yo no queremos rendirnos al Señor y dejar lo malo para que el Señor guíe nuestras vidas. Por lo tanto, Dios espera un servicio de parte nuestra, pero es para nuestro propio bienestar. Un padre le dice, hijo, haga esto, haga aquello, lo otro. Lo manda a ser mandado, le manda a limpiar, a hacer algún trabajo allí en la casa. Y todo esto es para que no se críe como un hijo o una hija inútil que no sepa hacer nada. Y cuando salga, ahora sí le toque salir al mundo por su propia cuenta, tener una familia, un hogar, sepa cómo defenderse en la vida. Los padres hacen eso, los hijos dicen, mi papá otra vez queriendo que yo le haga ese trabajo y mandándome a hacer esto y aquello y lo otro. Pero esa es la manera indirecta y directa de nuestros padres instruirnos y prepararnos para el mundo allá afuera. Porque tenemos que en algún momento salir allá afuera, porque quizás nos vamos a cansar y vamos a tener nuestra propia familia. Y si no recibimos la instrucción correcta, allá afuera el malo nos va a engañar. Allá afuera, como no sabemos hacer nada, entonces vamos a pasar trabajo. Nuestros padres, por muy difícil que nos pidan hacer ciertas cosas, siempre quieren lo mejor para nosotros. Por lo tanto, vamos a decir que esto, culto racional, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con el fin de agradarle a Él. Ahora, ¿es la voluntad del Señor que usted ore? Sí. ¿Y que yo ore? Sí, por supuesto. Es más, dice orando en todo tiempo. ¿Es la voluntad del Señor? Sí. Ahora, cuando usted y yo oramos, ¿Dios se agrada de la oración que usted y yo hacemos? Verdaderamente la presencia del Señor baja, verdaderamente recibimos la respuesta de lo que pedimos, verdaderamente sentimos y más allá de sentir, tenemos la certeza que Dios nos está escuchando. Eso va más allá. La voluntad de Dios es que oremos, pero vamos más allá. El fin es agradar al Señor. Si estamos orando, queremos hablar con el Señor, no queremos hablar al aire y como si nadie nos escuchara, no. Queremos que al orar
Dios nos escuche y también Él nos pueda hablar a nosotros. De lo contrario, usted podría estar haciendo la voluntad del Señor, que es orar, y no tener contacto con Él, porque su oración no es sincera y no llega a la presencia del Señor. Dios nota, Dios sabe, Dios conoce los corazones y sabe que usted verdaderamente no quiere orar, no quiere tener contacto con Él. Usted quiere andar por su propio camino y simplemente está cumpliendo con un rito para que Dios le bendiga su día. Dios sabe que usted no está concentrado en la oración. Dios sabe lo que usted está pensando cuando usted está orando. Que lo que en quien menos está pensando es en Él. Dios sabe que a usted no le importa que Él esté presente en su vida. Solamente lo que a usted le importa son las bendiciones que Él pueda darle. Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, su oración, para empezar, es la voluntad del Señor. Pero la manera en que usted lo hace no agrada al Señor. Por lo tanto, la oración hace parte de la adoración y nuestro servicio a Dios. Pero esta adoración que usted está pretendiendo hacer para Dios no es genuina. No tiene como fin satisfacer a Dios. Por lo tanto, ahí es donde está. Usted debe estar consciente. Si usted va a orar, si usted se está poniendo de rodillas para orar como usted ora, o como usted ora, usted está orando al Señor allá de pie en su trabajo, donde quiera que usted esté. Si usted está orando, debe saber que está hablando con el Señor, quiere tener contacto con Él. Pero si usted está pensando en otras cosas mientras está orando, entonces no tiene sentido lo que usted está haciendo. Porque es como si usted me dijera, yo quiero hablar contigo. Y cuando yo le digo, bueno, está bien, venga. Y entonces usted empieza a hablar con otra persona. No quería hablar conmigo. ¿Y por qué está hablando con otra persona? Está conmigo, pero está hablando con otra persona. Entonces es una contradicción. Por eso dice, el culto inteligente es que usted sepa y esté consciente de a quién usted le está sirviendo. Por lo tanto, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice la Escritura, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es rendición, en otras palabras. Rendir su cuerpo, su espíritu, su alma, santo, agradable a Dios. Porque no vamos a decir, Señor, yo soy todo tuyo, pero usted realmente no se consagra. Usted vive cualquier clase de vida. Usted habla cualquier malas palabras. Usted actúa de manera incorrecta. Usted va a lugares que no debe ir. Por lo tanto, su cuerpo, su espíritu, su alma, o sea, usted en realidad no se ha rendido completamente en las manos del Señor. Por eso el Señor dice santo, o sea, limpio, apartado para Él, limpio, consagrado, apartado para Él. Eso es lo que implica ser santo. O sea, Señor, verdaderamente yo me estoy esforzando por agradarte y yo verdaderamente me esfuerzo por hablar siempre lo correcto, con tu favor, tu ayuda, ir a los lugares que tú quieres que yo vaya y a los lugares que tú no quieres que yo vaya, yo me he cohibido de eso. Yo perdono a los que me ofenden. Yo verdaderamente estoy viviendo la vida correcta. Me estoy esforzando como tú quieres que yo haga. Dios quiere que usted y yo vivamos vidas santas, limpias, libre de mentiras, libre de robo, libre de fornicaciones, libre de concupiscencia, libre de cualquier especie de maldad. Santo, para que Dios lo pueda usar. Porque Dios no va a usar un vaso sucio. O sea, o Dios no quiere, eso no es su deseo, usar un vaso sucio.
sea, si usted quiere que Dios lo use, usted tiene que limpiarse, tiene que recibir el Espíritu Santo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, usted y yo debemos presentarnos a la presencia del Señor como Él quiere, vestido como Él quiere, en la actitud como Él quiere, santo como Él quiere. Ahora, el culto racional implica que usted y yo vivamos vidas santas y limpias y que seamos llenos del Espíritu Santo para que Dios pueda usarnos para hacer exactamente lo que Dios quiere que se haga. No como algunos, y no es por ir a alguien específico, que pretenden evangelizar a la gente y traer, llamar a los que están en el mundo a Cristo, pero los llaman colocándoles música mundana. Ellos le llaman música cristiana, pero en realidad es mundana. O sea, reggaetón cristiano, eso no es cristiano. Rock cristiano, eso no es cristiano. Entonces les colocan esas músicas con letra, música mundana con letra cristiana para evangelizar al mundo. Y entonces vienen aquellos que les gusta ese tipo de música, porque ellos piensan que simplemente es cambiar de lado sin cambiar de vida. O sea, que servirle al Señor es cambiar de bando sin cambiar de vida. Y no es así. Debe haber un cambio de vida. Si yo tenía gustos por lo malo, entonces mis gustos deben ser cambiados. Y por supuesto, todo en nosotros debe ser cambiado. Por lo tanto, están evangelizando de la manera incorrecta. ¿A dónde están llevando a la gente que evangeliza? Por ejemplo, que traen, que llegan a los pies del Señor. Los llevan a un dogma, a un credo hecho por el hombre, en vez de a Dios. Si usted sigue las normas de la iglesia, si usted paga el diezmo, la ofrenda, si usted da de vez en cuando un testimonio, si usted al venir al culto usted canta, canta con nosotros y todo esto y acude a los cultos de manera regular, usted está bien con el Señor. Bueno, eso es el punto. Eso no es una verdadera adoración. ¿A dónde están llevando a la gente hoy día? A vivir una vida superficial. Entonces, por eso vamos terminando con esta escritura. Hay muchas cosas que podemos ver al respecto, pero vamos con la ayuda del Señor poco a poco, conforme a como el Señor nos dirija, y veamos lo que Dios quiere decirnos aquí. Miqueas, el capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite? Imaginen, millones y millones, como si habláramos de millones y millones de ovejas, por ejemplo. O de 10,000 arroyos de aceite. O sea, me imagino que son como las vertientes de ríos, o sea, como ríos de aceite, mucho aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea que lo que usted le pueda dar externamente a Dios, y si usted no le da exactamente lo que a Dios le agrada, no importa tantas cosas que le pueda dar a Dios. Porque ¿cómo nosotros le vamos a dar riquezas a Dios si Dios es el dueño de la plata y del oro? A Dios no se le agrada de
de esa manera. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, debemos saber cómo agradar a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, hacer lo que Dios dice que hagamos y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque hay quienes vienen a presentar ofrenda al Señor, pero su corazón no es humilde. La adoración tiene que ver con todas aquellas cosas que usted hace para agradar a Dios. El congregarse, escuchar la palabra, leer la Biblia, orar, cantar, dar testimonio, evangelizar, o sea, hablarle al vecino del evangelio, el vivir vidas santas. Todo esto hace parte de la adoración, hacer todo lo que Dios pide de nosotros que hagamos. Pero resulta ser que usted puede hacer todo eso y aún así no haber hecho o no haber cumplido con hacer a Dios esa verdadera adoración. Porque la verdadera adoración no nace en el libro de una iglesia, de lo que la iglesia dice que debe hacer, o de lo que el pastor dice que debe hacer, o de lo que alguien dice que debe hacer. La adoración nace en verdad. Esa adoración verdadera nace de un corazón que verdaderamente quiere agradar a Dios. Si usted en su corazón quiere agradar a Dios, entonces todo lo que diga el pastor te va a estar pendiente de cada palabra porque usted quiere agradar a Dios de corazón. Y usted va a buscar al Señor, usted va a buscar la manera de agradarle, en la manera como usted, Dios lo dirija y le sea posible y le esté al alcance de sus manos porque su corazón ama a Dios. La verdadera adoración debe nacer del corazón porque los judíos eran gente. En Israel los israelitas son gente que verdaderamente tratan de agradar a Dios, pero con hechos simplemente. Es decir, que ellos cumplían con la ley, pero su corazón, dice la Escritura, estaba lejos de Dios. El pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos hacían todo lo que hacían y oraban en las plazas levantando sus manos, pero ellos no lo hacían para agradar a Dios. Ellos lo hacían para agradar al hombre, para agradar a los ancianos, para agradarse a sí mismos, pero no buscaban agradar a Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere que sea lo que usted haga, sea pensado para agradarle a Él. Y no es que usted le va a dar a Dios lo que usted quiere darle, sino dígale a Dios, pídale a Dios que le muestre a usted qué es lo que a Él le agradaría que usted le diera. Ciertamente, debemos cumplir con los mandamientos del Señor, debemos congregarnos, tenemos que pagar diezmo, tenemos que pagar ofrenda o dar ofrenda, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, todo esto está bien, pero lo que Dios quiere es que usted incluya el corazón en todas estas cosas que usted hace, que verdaderamente usted haga todo lo que usted hace por amor a Dios, y como usted quiere agradar al Señor, usted se pregunta y usted le pregunta a Dios, Señor, ¿verdaderamente esto es lo que a ti te agrada? Señor, verdaderamente yo quiero agradarte. Yo quiero que tú me muestres qué hacer. Verdaderamente yo quiero hacerlo bien. Está bien que le dé los 10,000 arroyos de aceite. Está bien que le dé los millares de carneros. Pero lo principal, recuerde, es que su corazón sea humilde para reconocer a Dios en su medio y obedecerle. Porque hay quienes ofrendan mucho y diezman mucho, pero realmente no son obedientes a Dios.
Viven vidas simplemente religiosas, superficialmente. Viven una fachada. Se han estancado y dicen que están bien así como están. Ya se conformaron. Si yo digo estoy bien así como estoy, eso está malo. En el momento en que yo diga estoy bien así como estoy, está mal. ¿Por qué? Porque usted y yo, si lo estamos haciendo bien, deberíamos buscar hacerlo mejor para el Señor. Porque siempre hay algo. Si usted es sincero, entonces ahora necesita ser más sincero. ¿Por qué? Porque realmente nosotros cada día deberíamos experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso es que el siguiente paso es no conforméis a este siglo. Es lo que dice Romanos 12, pero el versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice así, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, ahora yo ya hice esto, yo ya logré vencer hasta aquí, ahora ¿qué quieres tú que yo haga? Siempre en la disposición de hacer más por el Señor, porque nunca haremos suficiente por el Señor. Nunca usted orará de más, nunca usted se rendirá de más. Nosotros vamos paso a paso, de luz en luz. Por lo tanto, si usted tiene una luz, vaya a una luz mayor. No estamos hablando de revelación y cosas, misterios y estas cosas, no. En cuanto a la revelación de lo que Dios quiere que usted haga ahora. Ya, Señor, ya hice este trabajo. Entonces ya no hago más trabajo. No. Ya le hablé al vecino, ahora ya no le hablo más a nadie. No. Ahora, Señor, ¿a quién quieres tú que yo le hable? Y así poco a poco. La verdadera adoración, recuerda, y con esto terminamos, tiene como fin satisfacer a Dios. Y si nosotros satisfacemos a Dios en lo que Él nos pide, entonces el enemigo no hallará en nosotros nada para hacernos caer. Porque entonces el Señor verdaderamente nos habrá perfeccionado y preparado para cualquier adversidad contraria que se levante en contra de nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de invocar tu nombre, Señor, y demandar de ti, Señor, la palabra fresca, Señor, la palabra viva, Señor, y eficaz, Señor, para nuestras vidas, con el fin, Señor, de obtener el crecimiento espiritual que tú esperas de nosotros, Señor. Porque ciertamente a ti no te agrada, Señor, que nos conformemos, Señor, sino que hagamos siempre tu voluntad y que cada día experimentemos tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Padre Celestial, si hay alguno en esta hora, Señor, en la balanza, Señor, que pueda tomar decisión por ti, Señor, en esta hora, y tú puedas, Señor, encargarte de su vida, Señor, ser tú su único y suficiente Salvador, Señor. Padre Celestial, si hay alguno, Señor, que no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, que pueda experimentarlo en su vida, Padre Celestial, puede experimentar lo que es agradarte a ti, ser guiado por tu Espíritu, Señor. Padre Celestial, sana al que está enfermo, ayuda al que está necesitado, Señor. Padre Celestial, cualquier circunstancia en la cual se encuentren mis hermanos y mi hermana en esta hora y aquel que escucha, Señor, seas tú, Señor, conforme a su fe, concediéndole a aquellos, Señor, que necesitan, Señor. Fortalece la fe del que está debilitado en fe, Señor, para que pueda alcanzar aquello que necesita, para que pueda alcanzar tus promesas, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, síguenos bendiciendo y ayudando y siga tu lidiar en nuestras vidas.
porque te pedimos, Padre Celestial, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos también van a estar compartiendo la palabra del Señor para que nosotros podamos ser edificados por medio de la revelación de lo que Dios quiera revelarnos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.